Grupo Sipse presenta. Buenas noches y bienvenidos a esta primera emisión del Poder de la Pluma, un programa en el que pretendemos conversar de los temas de actualidad sobre los que escriben los especialistas de la sección de opinión de Milenio Novedades, quienes siempre tienen algo interesante que decir. Esta noche el tema que nos ocupa es Mérida y todas sus muchas desigualdades. Mérida, la mejor ciudad para vivir según la revista Forbes en el 2016 y actual capital americana de la cultura. Es una mezcla de modernidad y tradición entre lo colonial, vieja y moderna, que vive entre dos mundos. Uno, el del avance y la actualidad con plazas comerciales, calles, edificios, servicios médicos y educativos de élite y lujos de primer mundo. Y el otro es el de la pobreza con carencias económicas, médicas y abandono en servicios públicos y desigualdad. Dividida por el norte y el sur, la mayoría de sus habitantes todos los días en busca de su sustento se ocupan de diversos oficios como el de albañilería, jardinería, servicios domésticos y demás para poner en marcha la Mérida de portada, la de promoción turística, la Mérida Blanca. Según una encuesta del 2016, el 26% de los meridanos reprueba la política de gestión del comercio ambulante, el desasolve del drenaje y las coladeras son otros temas que afectan a algunos habitantes. Los otros servicios que tuvieron calificaciones mayores a 7 puntos fueron recolección de basura en viviendas, mantenimiento de parques y jardines, mantenimiento de alumbrado público y atención de fugas de agua. De estos contrastes y más hablaremos hoy en El Poder de la Pluma. Hoy, en El Poder de la Pluma, contamos con la presencia del ingeniero Humberto Sauri Duch, secretario técnico de la Fundación Plan Estratégico de Yucatán y autor de proyectos urbanísticos y medioambientales en México y otros países. También nos acompaña el ingeniero Raúl Asís Monforte González, constructor, propietario de la empresa Riego Inteligente, especializado en instalación de plantas de energía limpia, ecología y sustentabilidad e interiorismo y paisaje. De igual manera, el maestro Miguel Güemes Pineda, coordinador del Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi, División Sociales de la Universidad Autónoma de Yucatán, expresidente del Colegio de Antropólogos, académico, correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua. Nos acompaña Martiriano Alcocer Álvarez, coordinador de la sección de opinión El Poder de la Pluma del periódico Milenio Novedades. Además, es periodista, maestro y escritor. Estos son los especialistas que en esta noche nos acompañan para hablar de Mérida. Ingeniero Sauri, cuéntenos Mérida, ¿cuáles son las desigualdades? Bueno, yo no hablaría solo de desigualdades, yo diría cuáles son los problemas que tiene la ciudad. Y podemos hablar de problemas de todo tipo, es increíble. Así como somos calificados como la mejor ciudad para vivir en México, también somos una ciudad que estamos llenos de problemas en infraestructura, en vialidad, en transporte público, en contaminación, etcétera, etcétera. Ingeniero. Gracias, Elena, por estar acá. Pues mira, efectivamente, siempre se ha hablado del tema de la desigualdad del norte con la del sur, la diferencia de estratos socioeconómicos, la diferencia que hay en servicios, que es siempre una preocupación de los gobiernos municipales tratar de abatir esa brecha que hay entre unos y otros meridanos, aparte de atender todos los otros problemas, ¿verdad? Esto que comenta Humberto y además escuchamos en las imágenes de hace un rato de que Mérida está calificada como la mejor ciudad para vivir, yo creo que estos halagos tenemos que tomarlos con cuidado y no porque no sean ciertos, sino porque a veces cuando nos dicen este tipo de cosas creemos que ya no hay nada más que hacer, que ya estamos en el top. Y no, siempre tenemos que estar pendientes de cuáles son los problemas que nos aquejan a todos, discutirlos y hacer lo que sea necesario para solucionarlos. Estamos en esta mesa para eso, maestro, su opinión. Pues mira, hay un elemento muy importante que se ha olvidado, la etnicidad en la ciudad de Mérida.
Mérida es un municipio que concentra a la mayoría absoluta de los hablantes de maya yucateco, ¿no? Pero en términos porcentuales ocupa una escala muy baja, ¿no? Es quizá de los municipios, junto con el de la zona costera nequenera, muy baja de población. Sin embargo, hay una movilidad constante de trabajadores que están interactuando con la ciudad, ¿no? Entonces, yo creo que es importante contemplarlo para el posible diseño de políticas públicas dirigidos a esta. Y también hay que tomar en cuenta los municipios y las comisarías aledañas a Mérida, que son un componente muy importante de la población étnica en el municipio de Mérida. Yo creo que esto podríamos ir tocándolo poco a poco. Maestro, su opinión. Gracias, Elena, gracias al auditorio. Pues, yo más que decir, me gustaría preguntar, porque, por ejemplo, hay un tema que es de la mayor importancia y que tendríamos que abordarlo, yo creo que no en un programa, en un montón de programas. Mérida es una metrópoli, Mérida es la cabecera de una metrópoli, es una zona metropolitana, ¿no? No solo es el municipio, hay los que llaman municipios conurbados, los especialistas. Entonces, todo ese asunto, por ejemplo, de la gente que viene de los pueblos, y no solo de los conurbados, de pueblos alejados, que todos los días vienen aquí y de alguna forma demandan servicios, demandan comida, demandan atención, demandan salud, demandan transporte. Entonces, el tema de Mérida tendría que, me parece, si no estoy diciendo una barbaridad, tendría que abordarse de forma más amplia, ese aspecto de metrópoli, de una zona, de 5 o 6 municipios conurbados, pero además de otros, muchos, ¿no? ¿Podemos hablar de 3 problemas más graves? Los 3 problemas más graves. Para mí el problema más grave es la falta, que hoy se está resolviendo, la falta de servicios urbanos que tiene el sur de la ciudad. Nosotros en el plan estratégico empezamos hace ya varios años un programa que se llamaba GIS, Grupo Impulsor del Sur, y las carencias que encontramos fueron realmente impresionantes. Ese grupo hoy se llama MUSUM, Manos Unidas por el Sur de Mérida, y ese proyecto está resolviendo la problemática de la gente en problemas laborales, problemas educativos, problemas de seguridad, problemas de alimentación, etcétera, etcétera. De violencia, ingeniero, inclusive. Bueno, no quise comentarlo, pero ahorita que dijiste violencia, una de las cosas que más a mí me sorprendieron fue en una reunión donde estaba yo con 16 madres que me pidieron que por favor impulsáramos la prepa del sur, pero querían que se hiciera en determinado lugar porque a todas sus hijas que pasaban por ahí, salir de la escuela, a todas las habían violado. Ay. Entonces era un problema de inseguridad impresionante. Un dato que asusta. ¿Usted podría enumerar los 3 bueno, más graves? Sí, para mí uno de los problemas más graves que parece Mérida es la falta de tratamiento de aguas residuales, la no existencia de drenaje. Mérida es creo que la única ciudad de todo el país, de todo México, mayor a 100,000 habitantes, que no cuenta con un sistema de drenaje. Contamos, todos lo sabemos, con fosas sépticas en nuestras casas y eso está propiciando una contaminación importante del manto freático. Posiblemente, no es que no nos esté afectando, posiblemente pocos nos demos cuenta de la afectación de este gran problema y cuando somos pocos los que nos damos cuenta, tal vez no se considere públicamente como algo grave. Yo sí lo considero grave. A la par con ese está también el sistema de recolección, tratamiento y disposición final de los residuos. Eso es muy importante. Estamos quedando atrasados en tecnologías que se podrían aplicar. Se está aplicando un método pues ya que ha quedado arcaico y además se está haciendo de manera deficiente. Entonces yo creo que hay que trabajar mucho en el sistema integral de recolección de residuos, ¿no? Recolección y disposición final. De momento esos dos creo que coincido en el asunto de la seguridad y en la cuestión de los servicios. Me parece que esos serían los 3 grandes problemas de Mérida. Nos falta escuchar 2 opiniones más, falta los maestros Ya también presentes. Vamos a una pausa, tenemos que hacer la pausa y cuando regresemos escuchamos lo que tiene que decir el ingeniero Sauri. Vamos a una pausa, 930-1500, si quiere comunicarse con estos especialistas. Volvemos enseguida.
estamos de regreso en el Poder de la Pluma. Estamos hablando de Mérida y sus desigualdades. Nos faltan 2 opiniones y Humberto quiere decir algo. Cuéntanos. No, sí, voy a comentar de lo que acabas de decir, que el problema no es que no tenemos un sistema de alcantarillado sanitario, el problema es que no tenemos una normativa que nos diga cómo debemos hacer nuestra fosa séptica y a dónde debe de descargar. Y quería comentar que el país en el mundo que tiene el mejor manejo de sus aguas residuales es Francia. Y más del 50% de la gente no descarga un sistema de alcantarillado, sino a fosa séptica. Pero se crearon, ahí fue donde se crearon en Francia los consejos de cuenca, que son consejos ciudadanos, que de acuerdo al tipo de fosa séptica, de acuerdo al número de habitantes, se define la periodicidad de la limpieza de la fosa séptica. Eso no lo tenemos nosotros, no hay nadie responsable de vigilar las características, cómo funcionan y cuánta gente descarga y cada cuánto tiempo se tiene que limpiar. Su opinión de las 3. Estamos hablando de los 3. Yo considero uno de vital importancia, y lo señalaba Humberto Sauri, la Mérida del Sur, la que carece de los servicios. Ahí generalmente es asentamiento de familias, de personas, de inmigrantes que llegan del interior del estado y de otros estados, ¿no? De otros países. Entonces, de otros países están más bien concentrados en el centro histórico, ¿no? Que ha habido un proceso paulatino que se han apoderado del centro histórico. Pero Miguel, perdón, ¿no?, que interrumpa. Pero, lo que dice Humberto, y creo que tiene razón, hay, por ejemplo, haitianos, hay hondureños, en esas partes, en el poniente y en el sur. Bueno, sí. Entonces, estos problemas de adaptación a la ciudad son sumamente graves. El debilitamiento de los lazos sociales, el valor que tiene la familia se va perdiendo, por lo mismo se disgregan, a veces son familias que viven de manera aislada, y esa forma tradicional de convivencia familiar se va perdiendo en la ciudad, ¿no? Y se van perdiendo muchos de esos valores, ¿no? Vemos para empezar con el espacio urbano, ¿no? El espacio de la vivienda, que es muy pequeña, comparado con la que tenían en el pueblo, de mucho terreno, donde la vida transcurre en el patio, ¿no? Gran parte de la vida cotidiana transcurre. Aquí se van a ver de pronto en una pequeña habitación, hacinados, ¿sí? Y todos los problemas que esto genera, ¿no? Yo creo que esta pérdida de valores debe tomarse en cuenta para reforzar programas de políticas públicas, ¿no?, dirigidas a ese sector de la población. Segunda vez que escucho el tema y es importante. Martiniano. Bueno, yo ya oímos, creo que lo que dicen los técnicos y el maestro, que es un científico social. Totalmente. No tengo ninguna objeción en eso, pero también está, y creo que no se ha señalado, el problema del transporte, el problema de la deforestación. El otro día leía yo que una nota de nuestro periódico Milenio, por cierto, que decía que el 73% de los árboles, si no me equivoco, esa era la cifra, está de alguna forma afectado, de los árboles de la ciudad. Entonces, ¿qué nos va a pasar con una ciudad deforestada, con árboles enfermos? ¿Con más calor? Con más calor. Si ya tenemos el calor que tenemos, va a estar Yo creo peor, que ese es un problema gravísimo de la ciudad, la deforestación. Y sobre todo en la periferia de la ciudad. Cuando uno lo ve desde arriba, desde los aviones, paradójicamente la zona del centro y las colonias que suburbanas están más arboladas que las de las afueras, que ya ha habido todo un proceso de desmonte, ¿no?, para construir esos grandes fraccionamientos. Sí, ¿sabes cómo le dicen los pilotos de Aeroméxico a Ciudad Cauquel, a las Me Américas? voy a cobrar el comercial, pero bueno, ¿cómo le dicen? Los panteones. Los panteones. Porque se ven además como ataúdes. Sí. Bueno, pero aparte, creo que son panteones también, porque los árboles están enfermos. Sí, los que hay. Los que hay. Y eso es gravísimo, ¿no? Sí. Y además es más fácil botar un árbol o cortar un árbol que seguir el proceso de limpieza que puedan dejar las hojas que tiran, que es el primer pretexto que he escuchado para desaparecer un árbol. Y los programas de deforestación, eso se lo copio a Raúl, él decía que es más importante no estar sembrando arbolitos por todos lados, sino cuidar los que ya se sembraron. Claro. Ok. Vamos a seguir. Y entonces, ¿qué propuestas? Bueno, propuestas. Hay mucho que se puede hacer en este tema de la reforestación, por ejemplo, que comenta Martiniano. Por ejemplo, el ayuntamiento actual tiene un programa que se llama el Programa Municipal de Infraestructura Verde,
cuyo objetivo es precisamente de la reforestación, ¿verdad? En mi opinión, me parece, lo he revisado, lo he visto, me parece que es un plan muy bien hecho, muy bien sustentado, pero que tiene un problema de poca ambición en las metas y en la ejecución está fallando precisamente en que no se cuida todo lo que se siembra. He visto en las avenidas, en el parque donde voy a caminar todos los días en las mañanas, que los arbolitos que se sembraron ya están muertos. Y esto no pretendo que se tome como una crítica. A mucha gente no le gusta la crítica, pero tenemos que hacerla, ¿verdad? Nos permite mejorar Todos dicen, usualmente. bienvenida a la crítica cuando es constructiva, pero ninguna les parece constructiva, ¿no? Bueno, es que Entonces, la crítica es crítica, es ¿no? Y crítica, no así tienes es. que ponerle adjetivo, Y además ¿no? estamos, es algo evidente, ¿verdad? No hay ninguna Claro. intención en esto más que ojalá mejoraran estos aspectos, porque sobre todo estoy reconociendo que tienen una muy buena base. De verdad he visto cómo está estructurado el programa y me parece muy, muy bien hecho. Nada más que mayores metas y una mejor ejecución. En todos los sentidos. Hablabas hace rato de los desagües, ¿no? De cómo deberían de... Lo que nos falta es legislación, Lo entonces. que nos falta es... Porque el transporte es un Lo mismo asunto, pasa en el transporte. O sea, no tenemos un proyecto urbano que vaya de la mano del proyecto de transporte. Entonces las calles crecen de una manera y el transporte se tiene que adecuar a la infraestructura vial que tenemos. Cuando que la infraestructura vial se debería de diseñar considerando las necesidades de la gente, entre ellas su transporte. Oiga, ingeniero, perdón, me gustaría su opinión en relación con este proyecto, programa que ya está en ejecución, de hecho, del famoso CITUR. ¿Qué es lo que ha pasado con él? Porque nos lo presentaron como una solución, hasta decían que íbamos a ver allá en los paraderos escritos, el camión que quiere usted llevar tarda 7 minutos en llegar aquí. Y eso no lo hemos visto. No, Solo hasta hemos hoy visto no. camiones. Porque desafortunadamente no se ha hecho una empresa única, que era una de las metas que se había planteado, que hubiera una sola empresa, que fuera una sociedad entre todos los permisionarios, para que esa empresa tuviera a su cargo el diseño integral del transporte público. Yo les comento, yo vivo en la Colonia México y para ir a mi oficina en la García Jiménez tengo que tomar 3 autobuses y tengo que caminar varias cuadras. No puede ser, tenemos que tener un diseño diferente. Y lo terrible no es que yo tenga que tomar 3 autobuses, sino que en cada uno tengo que pagar. Cuando que en otras ciudades, con un boleto te subes y te bajas. Y con el salario mínimo que hay hoy, imagínense no, que otra no. persona, un Con mi jardinero, salario por mínimo, ejemplo, pues, que tenga que tomar Que 3 de no es ida y salario 3 de mínimo. vuelta son 42 pesos, ¿no? Así ¿Cuánto Ya está costando el boleto? Una dejada, 7 en promedio. pesos, ¿no? 7 pesos. 7 pesos. Sí, si tomas 3 son 21. 21 pesos de ida Para y un 21 de solo vuelta. viaje, ¿ah? Para un solo ir, viaje. ajá. Así es. Contempla si 42 tienes pesos. horario cortado. Ajá. Y las Mejor gentes inversión. que tienen que transbordar en el centro y lo que pierden de Exacto, tiempo, de tiempo. hora y media, 2 horas de su vida y Es- 2 horas de vuelta, son Ese 4 horas. es un tema de movilidad, Es un que tema de también movilidad. hay que trabajar en la Mucho, movilidad, que mucho. no es solo transporte público, que no necesariamente tiene que ser solo camión, No, puede claro, haber otras formas claro, de claro. transporte público, puede haber el uso de alternativas ecológicas como la bicicleta, Como la ahorita moto, los autos inclusive, ¿no? eléctricos, La ahorita hay moto, motos y bicicletas eléctricos. Eléctricos. Entonces hay muchas maneras y en eso influye mucho el diseño de las calles, el diseño de las vialidades, que haya carriles especializados para que estos vehículos anden de manera segura, que esté garantizada la protección de la vida de las personas que decidan optar por ese medio de transporte, que haya áreas caminables, que puedas caminar bajo la sombra de los Así es. árboles, en fin, todo esto involucra la movilidad, inclusive lo que mencionabas al principio de que hay que ver a Mérida como una zona metropolitana, cómo se transportan gente de Canacín que viene a trabajar a Mérida, gente de Progreso, todo eso influye en un proyecto de movilidad. Pero hay proyectos, ¿no?, que se han hecho Bueno, en está diferentes Se han hecho Citur, pero desde no. hace 15, 16 años se han hecho varios proyectos, ¿Qué ha pero pasado? ninguno se ha aplicado. no se han aplicado. Claro. Y hay otras cosas peores como proyectos que se aplican diferente a lo que fueron diseñados. Es Les pido correcto. tiempo, vamos a una pausa, seguimos aquí discutiendo de Mérida, hablando
conversando de Mérida y sus desigualdades. Regresamos rápido. Estamos de regreso en El Poder de la Pluma, 930-1500 es nuestro conmutador para que se comunique con nosotros. Ya vamos a acabar, estamos conversando acerca de Mérida y sus desigualdades. Maestro, Pues yo sí quiero insistir en este tema de la Mérida del Sur, de la Mérida sin servicios y la Mérida con muchos problemas que se están dando, ¿no? Por supuesto que en la zona norte los hay también, pero las particularidades que adquiere en el sur son tremendas. Uno que los conoce, se ha metido al sur profundo y ves los niveles de la delincuencia, los homicidios, los suicidios, el alcoholismo. Muchos problemas de ese tipo se presentan de manera muy grave y van a incidir de manera muy severa en las familias que integran estas colonias. ¿Es un asunto de educación? Yo creo que es un asunto de educación, es un asunto de falta de empleo también, falta de servicios, porque muchas veces estas colonias populares no tienen un centro cultural, no tienen un campo deportivo, no tienen actividades recreativas, que estos son fundamentales, indispensables, ¿no? Entonces no les quedan otras opciones que buscar otro tipo de compañías que finalmente inciden en ese tipo de problemas, ¿no? Del pandillerismo, los asaltos, en fin, esto que vemos cada día. Yo creo que sí es importante la educación, por supuesto, crear más escuelas, centros culturales, centros deportivos, en fin, esto es importante tomar en cuenta. Ingeniero. Yo tocaría otro tema que a mí me preocupa muchísimo, que es la educación vial. O sea, yo creo que nadie en la ciudad ha leído el reglamento de tránsito, porque si aplicáramos el reglamento de tránsito, tendríamos una ciudad totalmente diferente. Porque el reglamento te dice en dónde te puedes estacionar y en dónde no, y a qué distancia de las esquinas te debes estacionar, y cómo debe ser la señalización, cómo debes interpretarla. Hay tantas cosas en el reglamento de tránsito tan positivas que nadie conoce y que nadie aplica, que si las tomáramos en cuenta tendríamos una ciudad totalmente diferente, mucho más segura. Estamos corriendo porque queda bien poquito tiempo. Gracias. Como dijimos desde el principio, los temas que importan a Mérida son amplísimos y no daría con un programa ni dos, muchísimos más. Y nosotros no somos los mejores ni los peores para hablar de esto, ni va a salir de aquí un proyecto ejecutivo para solucionar esos problemas, pero somos gente que de buena fe está dispuesta a conversarlos y a opinar, e invitamos a toda la gente que nos está viendo y escuchando a que llame y también nos dé sus opiniones, y así entre todos podemos construir una mejor Mérida. Gracias, maestro. Lo más importante, lo que acaba de decir Raúl, y yo abonando al optimismo un poco, porque el tono ha sido un poquito pesimista, ¿no? Y además con toda la razón, porque los problemas son... Humberto hablaba precisamente el domingo 25 en el periódico Milenio, nuestro periódico, hablaba de 14 problemas, y yo creo que hay más de 300, ¿no? Pero 14 son los más importantes. Ahora, abonando al optimismo, también tenemos una ciudad maravillosa, tenemos una ciudad con un movimiento cultural extraordinario, tenemos una ciudad con maravillas arquitectónicas. Entonces, creo que lo que tendríamos que hacer es cuidarla, es darle su lugar. Nos duelen muchas cosas, pero también nos enorgullecen muchas cosas, y creo que ese tendría que ser el tono de nuestra actitud ante Mérida, ante esta ciudad maravillosa en la que vivimos y de la cual nos sentimos tan orgullosos, hasta los que no nacimos aquí. Y que aquí convivimos. Les agradezco mucho el tiempo que nos han dedicado, extraordinario estar escuchándolos. Este es El Poder de la Pluma, no se lo pierda, que aquí estaremos cada semana. Gracias, buenas noches.